Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí nos encontramos para una nueva clase y el día de hoy nos va a tocar la segunda parte de títulos y operaciones de crédito. La semana pasada vimos lo que eran las generalidades y cuáles eran las características globales de cada uno de los títulos y operaciones de crédito. Ahora vamos a ver cada uno de los documentos. El primero de ellos es la letra de cambio porque fue la primera, es la primera que se encuentra en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y también por historia es el primer documento en el que se tiene registrado que cumple con las características mercantiles y sus generalidades son las que se utilizan en los demás documentos. De hecho, la mayoría de los documentos, títulos y operaciones de crédito se basan en la letra de cambio y sus características de la letra de cambio serán aplicadas para todos los documentos. Así que, de hecho, esta parte es más larga, más extensa y las otras ya nomás son definiciones y ciertas características específicas. Pues bien, la letra de cambio es un documento o título de crédito mediante el cual el librador o girador exige al librado o girado que efectúe el pago de un monto determinado dentro de un plazo específico al tomar o tenedor, perdón, al tomador o tenedor o a quien éste designe para tal efecto. La letra de cambio consiste, por lo tanto, en una orden escrita impulsada por un sujeto para que otro individuo pague una cierta cantidad de dinero a un tercero en un plazo establecido. Esto es básicamente el concepto. Una persona que no tiene en ese momento dinero le pide a otra que le dé crédito, es decir, le dé dinero o le dé algún tipo de mercancía, con la promesa de que se va a expedir una carta en la cual se le va a entregar al acreedor para que en posterior tiempo o en otro lugar se pueda cobrar. El origen, creo que eso les había dicho, es en la Edad Media. Imagínense los cruzados cuando llegaban, ya iban llegando a Tierra Santa y su hogar o su domicilio se encontraba en Inglaterra. Pues la distancia era enorme y no podía realizarse el pago en ese momento si no tenía el dinero. Y lo que se hacía era, repito, una promesa de que si el mercante iba a Inglaterra en un domicilio en particular, le enseñara la letra de cambio, la carta, en donde se le decía que se le tenía que pagar una cantidad de dinero. En aquel entonces, por la nobleza y por la promesa, lo que se hacía era pagarle. Así también aquí, lo que se hace generalmente o que se utiliza es en empresas de bienes inmuebles o de crédito, que quizás ustedes los conozcan, son los famosos aboneros. O bien, repito, aquellas empresas inmuebles en donde se hace la compraventa de alguna mercancía y posteriormente se le está cobrando en un domicilio en particular. Muchas veces es por plazos, por eso los famosos aboneros, en donde cada cierto tiempo o cada fecha se le va a la casa y a una casa en particular y le va cobrando una cantidad de dinero. Actualmente ha cambiado un poquito, sobre todo en algunas empresas como Electra o Coppel, en donde esos abonos se van realizando en la propia empresa, en la propia fábrica o en Coppel o Electra o en todas esas empresas en donde se vendan bienes inmuebles. En este caso, cuando el librado firma la letra de cambio, se está comprometiendo a pagar y adquiere una obligación. Las letras de cambio poseen una fecha de vencimiento que corresponde al día que en este caso deberá ser pagadas. Puede distinguirse por cuatro tipos de vencimiento, perdón. Las letras giradas a día fijo, es decir, se vencen a dicha fecha. Las letras libradas a la vista, es decir, se vencen cuando el que tiene la letra de cambio la presenta al pago. Esa sería inmediata. Las letras giradas a un plazo desde la fecha, las cuales deben ser saldadas una vez que se cumple el plazo indicado. Y por último,
las letras libradas a un plazo desde la vista. Es decir, desde que se acepta la letra empieza a correr el plazo. ¿Cuáles son los requisitos para una letra de cambio? El primero de ellos es la identificación del librado. Se identifica completamente a la persona física o todos los datos de la razón social que tendrá que pagar, ya que si existe algún error en este campo, la letra de cambio carecerá de validez. Es muy importante que se identifique plenamente a la persona, y para ello muchas veces lo que hacen es sacarle una copia a su credencial para votar y se anexa a la letra de cambio, o bien la RFC de la sociedad, y nomás se hace la referencia. También se tiene que poner la fecha y lugar de libramiento. Debe especificarse dónde se realiza y el día, mes y año de dicha emisión. También el importe, es decir, la suma expresada debe citarse tanto en números como en palabra. Eso también es muy importante. Cualquier documento como título de operación de crédito, siempre hay que ponerle el número, y también hay que ponerlo en letra, porque muchas veces lo que hacen algunas personas malamente es modificar los números de tal manera que pueda aumentarse. Por ejemplo, 1000 pesos se puede agregar otro cero. Si no le ponen coma, se le puede agregar otro cero, y como dice 1000 pesos en letra, o si no tiene letra, se le puede agregar 10,000, 100,000, etc. Es muy importante que se hagan este tipo de distinciones. Y también se tiene que aclarar la moneda en que se concretará el pago. Al final siempre se pone M.N., que es moneda nacional. O bien, si es moneda extranjera, se debe especificar que se hará conforme al tipo de cambio de ambas visas. También se tiene que establecer el vencimiento. De acuerdo al tipo de documento, la fecha de vencimiento cambiará, pero la letra de cambio debe señalarse cuándo terminará el plazo del deudor para saldar la deuda. Esto implica que una vez vencido ya puedes aplicar el ejecutivo mercantil cuando se hace algún tipo de juicio, pero debe existir la certeza de cuándo se venció el título. Designación del tomador. Serán los datos identificativos del librador de la letra, tanto nombre y razón social como dirección exacta en la que se domicilie la letra. Hay que establecer en dónde se va a cobrar y tiene que estar plenamente identificado. También se puede poner el número de cuenta en el banco del librado que deberá abonar el importe de la letra. Muchas veces, se utiliza también de que en vez de que vaya a la casa del deudor, se puede abonar en un banco, y ya con eso se puede comprobar de que se realizó el pago. Y por último, la aceptación y firmas. Esto también es muy importante. Todo lo que les acabo de decir son las partes esenciales de esta letra, y que por tal motivo, si faltara alguna de ellas, este documento sería inválido. Y el más importante es la aceptación. Si no existe la aceptación, pues de nada servirá todo lo que acabamos de decir, así como las firmas. Ambas partes dejarán constancia de que han realizado esa operación con total libertad y firmarán para aprobar esto. Eso al final se pone en que ambas partes se encuentran de acuerdo y aceptan los derechos y obligaciones que la presente establece. Respecto al vencimiento, corresponde al día en que la letra debe ser pagada. El vencimiento debe ser una fecha posible y real. Es decir, no podemos decir, valga la redundancia, que se libre en 1924. O tampoco no podemos decir dentro de 3000 años. Si bien es posible, no es real, porque los deudores no son los originales. Y dudo mucho que existan para entonces. Y para ello, para el vencimiento tenemos 4 tipos de vencimiento. A día fijo, que vence el plazo establecido en la letra. Lo que diga en la letra es, a partir de ahí, es cuando empiezan a correr la prescripción de la misma.
y es la forma más usual de girar letras de cambio, porque no hay incertidumbre en cuanto a determinar la oportunidad de pago incondicional. También está las letras libradas a la vista, de la letra de cambio que será pagadera a su presentación. Deberá presentarse al pago dentro del año siguiente a la fecha en que fue librada. Es decir, una vez que se firma y lo tiene en su posición el acreedor, tiene hasta un año para poder presentarla en cualquier día, fecha, año, de año no, en cualquier fecha o en cualquier mes y día tiene que presentarla en el domicilio, y al momento de presentarla ya ahí es donde se da el vencimiento. Asimismo, el librador podrá acortar este plazo o fijar uno más largo. Estos plazos podrán ser acortados por los endosantes. Al rato vamos a ver qué son los endosos. También están las letras giradas a un plazo desde la fecha. Estos vencen el día en que se cumpla el plazo señalado. Aquí podemos indicar que la letra girada puede ser cobrada del 1 de noviembre al 10 de noviembre. Entonces, una vez que lleguemos al 11 de noviembre, si no es cuando se va a vencer. Y por último, las letras libradas a un plazo desde la vista. Su vencimiento se determinará a un plazo desde la fecha de la aceptación o, en su defecto, por la del protesto o declaración equivalente, y a falta de protesto, el último día para llevarlo a cabo. También en un momento más vamos a hablar sobre el protesto. Respecto al domicilio, originalmente se señala como lugar de pago el domicilio del girado, pero puede señalarse el domicilio o residencia de un tercero. Eso dependerá mucho de las condiciones en que se realice el título. Esto es lo que se conoce como letra domiciliada, cuyo pago deberá hacerse precisamente en el domicilio designado. Si el girador no ha establecido expresamente que el pago lo hará precisamente en el girado, se entenderá que deberá pagar la letra del cambio el tercero cuyo domicilio haya sido designado como lugar de pago y quien recibe el nombre de domiciliario. Es lo que pasaba en aquella época, en la Edad Media, cuando, pues obviamente, cuando iban a las cruzadas, pues el que giraba la letra, pues no se encontraba en su domicilio, más bien estaba acá en la batalla. Lo que pasaba era se iban a Inglaterra y allá la familia o el dueño del castillo, de la mansión o de la casa, eran los que se quedaban en esos lugares, eran los que iban a pagar. Respecto a la aceptación, es muy importante, repito, que haya aceptación, que es la declaración incondicionada del librador contenida en la letra, por lo que asume la obligación de pagarla a su vencimiento. El librado, al convertirse en aceptante, se convierte en el obligado cambiario principal y directo. El librado, en tanto no acepta la letra, no está obligado a cambiariamente a su pago. El librado es libre para aceptar o no la letra. Con la aceptación, el librado entra en un círculo de los obligados cambiarios y asume la obligación de pago de la letra a su vencimiento como obligación principal. Todo esto parece muy tautológico, pero es para que lo entiendan. Cuando un título es expedido, ustedes cuando aceptan y firman están obligados a pagarlo. Y se los digo así de forma repetitiva porque me ha tocado muchos casos en donde a la persona se le hizo sencillo firmar un pagaré que posteriormente, o bueno, en este caso una letra de cambio que posteriormente no lo va a poder pagar. Y es feo ver la gente cuando se les está embargando algunos de sus bienes, que son a veces pocos. Bueno, hay algunas personas que son a sus excepciones, ¿verdad? Que al hacerle justicia al acreedor, pues hasta a uno le da gusto, ¿verdad? Pero hay muchas personas que lamentablemente, por no tener este conocimiento y de la importancia de que es su firma o su aceptación, les puede perjudicar tanto en su patrimonio como en su vida. Repito, les doy este conocimiento para que tengan conciencia de esta situación. Ahora bien, respecto a el endoso,
es la cesión de un documento de crédito que una persona hace a favor de otra, haciéndola constar así en el dorso del documento. En la parte de atrás, generalmente lo que se hace es se entrega el presente título a fulano de tal y se firma. Imaginemos que estos títulos y operaciones de crédito, bueno, en este caso los títulos, son como billetes de 50, de 100, de 200. Si se fijan, quien porta ese billete lo puede estar intercambiando cuantas veces sean, mejor dicho, hasta que se le acabe el valor. Si yo compro algo de 50 pesos, pues se lo entrego a la otra persona y son los 50 pesos. Así también el endoso. El endoso se firma y ese documento a nombre de la siguiente persona, ese la puede utilizar también como una especie de billete. Ojo, no es lo mismo, pero porque las veces en que se hace el endoso son muy pocas. Un billete puede durar años circulando o hasta que se desgaste. En cambio, una letra de cambio o cualquier título es muy poco probable que dure más de un año, porque el papel obviamente se va desgastando y sobre todo va quedando muy pocos lugares para realizar el endoso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como lo veíamos en la autonomía, en las características del título, lo que va a pasar es de que quien era el principal acreedor ahora se sustituye a uno nuevo y ese otro nuevo puede cambiarse otra vez y así sucesivamente. Las partes del endoso es el endosante, que es el tenedor o tomador de la letra, es decir, el beneficiario al que se le debe una cantidad determinada de dinero en un plazo establecido. Y el endosatario es la persona que recibe la letra por parte del endosante, convirtiéndose en el nuevo beneficiario tomador de la misma. A su vez podrá volverlo a endosar a un tercero si tuviera la necesidad, continuando así la cadena sin límite. Se le llama sin límite, pero al final, repito, no es como tal como un billete. Se puede estar haciendo, pero siempre está con la promesa de que al final alguien le va a dar una cantidad de dinero. La única excepción que existe para no poder endosar una letra de cambio es si el documento aparece explícito el texto no endosable. Muchas veces lo que se hace es para no endosar, se hacen dos líneas transversales en la parte de atrás y con eso es más que suficiente para que no se endose. Cuando se realiza una operación de endoso, se hace por la totalidad de la cantidad adeudada, ya que no existe el endoso parcial. No podemos decir, no, porque imagínense, no podríamos dividir el propio documento, porque al momento de partirlo, pues ya no existiría o ya no tendría validez. Existen varios tipos de endoso. El primero de ellos es el que les acabo de decir, que es el endoso en propiedad. Es aquel que se transmite la propiedad del título y todos los derechos a él inherentes. También existe el endoso en procuración. Este se utiliza al cobro u otra expresión equivalente. Muchas veces lo que se hace en un juicio ejecutivo mercantil es quien es el dueño se lo endosa al abogado para que a su vez se cobre a través de un juicio. También está el endoso en garantía. Este tiene razón de ser cuando se entregan títulos de crédito como respaldo de una deuda. Se utiliza mucho, fíjense, en contratos civiles. En un contrato civil, sobre todo en bienes inmuebles como una casa, se hace el contrato civil, pero se anexa una letra de cambio o un pagaré y estos se les dará como garantía. Endoso en blanco. Es la entrega del título sin el nombre del endosatario, pero con la firma del endosante basta para transmitir el documento. A quien llegara a tener el título o ese documento podrá hacer lo que sea con ese título para volverlo a endosar de otra forma. Lo único que se hace es una firma, se acabó. También hay otro que es endoso al portador. Se parece, como les decía, como un billete. Cuando el documento porta en su texto la cláusula de al portador y se legitima con la simple exhibición del documento, produce los efectos de un endoso en blanco. En cuanto al protesto, es un acto notarial en el que se acredita que no se ha realizado el pago.
El protesto notarial puede sustituirse por una declaración firmada por la entidad bancaria en la que se había domiciliado el pago de la letra de cambio. En el caso de proceder a un protesto notarial, siempre deberá realizarse cuando la letra de cambio se haya cumplimentado explícitamente la cláusula con protesta notarial, con gastos o alguno similar. Si no se especifica la cláusula tal cual, no es posible realizar el protesto. ¿Qué es esto? Muchas veces, o la mayoría de las veces, algunos títulos de crédito tienen un protesto, que es cuando van al domicilio y esta persona no quiere pagar. ¿Qué es lo que va a pasar? Se tiene que comprobar que no quiere pagar, y la única forma es a través de un acto notarial o bien con testigos cuando se hace con gastos. Si el título de crédito dice que tiene que hacerse el cobro previo a la ejecución de un ejecutivo mercantil, a un juicio de ejecutivo mercantil, entonces primero tienes que cerciorarte que esa persona estuvo en su domicilio y no quiso aceptar el pago o realizar el pago que establece en la letra de cambio. Yo les recomiendo que no pongan el protesto, porque hasta que no encuentres a la persona y no presentes el acto notarial, no será válido entrar a un juicio ejecutivo mercantil, y eso es una bronca. Hay otra figura que también se utiliza, que es el aval. En las letras de cambio a esta garantía se le denomina aval, que es una declaración cambiaria exclusivamente dirigida a garantizar el pago de la letra. En las relaciones con el tenedor de la letra, el avalista responderá el pago de la misma en igual manera que la persona avalada. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, por la propia palabra, muchas personas garantizan el pago no solamente con su propiedad, sino que para mayor seguridad se pide a otra persona que garantice que la otra persona va a pagar. De lo contrario, esta última va a poder va a responder con su propiedad lo que se obligó la otra persona. Básicamente es la obligación de una tercera persona que no tenía en principio de cuentas vínculo de derechos y obligaciones en el título, que con tal de garantizar el pago del deudor se compromete a realizar el pago en caso de que no se realice el pago por parte del deudor principal. Como recomendación, solamente, actualmente es muy difícil creer en la palabra de las personas, y salvo que sea muy necesario, yo les recomendaría que no fueran avales de nadie. Las personas cambian y muchas veces hay amistades que se pierden por este tipo de situaciones, o incluso hay serios problemas. Hay un dicho entre abogados, que no se los voy a decir, ustedes mejor ni investiguenlo, pero que definen a una persona como aval. Si es muy necesario, yo les recomendaría que a esa misma persona les expidiera otro título de crédito, aunque si no pagara el primero, pues creo que menos a ustedes. Por eso es muy importante de que sea a través de mucha confianza, porque ustedes, sin deberla ni temerla, pueden quedar endeudados o perder su patrimonio por una situación que ustedes ni siquiera la debían. En fin, continuemos con caducidad y prescripción. La letra de cambio, si no se cobra oportunamente, puede prescribir y puede ocurrir a los 3 años o al año, dependiendo de quien ejerza la acción cambiaria. La acción cambiaria directa es la que puede ejercer el creador de la letra de cambio contra el aceptante o su avalista, y es la que vence a los 3 años. La acción cambiaria de regreso procede cuando la letra de cambio ha sido endosada o negociada y está en manos de un tercero diferente al creador de la letra de cambio,
No voy a meterme mucho en esto, pero las acciones cambiarias es el motivo por los cuales inician los juicios ejecutivos mercantiles. Básicamente es, esta persona me debe, le decimos al juez, oye juez, esta persona me debe 50,000 pesos y aquí está el título que lo avala. Lo que se está ejerciendo es la acción cambiaria. Cuando es directa es cuando no hubo un tercero que entró por medio del endoso, sino que fue el acreedor y el deudor, y en este caso es únicamente estos dos los que se pueden pelear. Cuando es la acción cambiaria de regreso es cuando ha habido varios endosos o ha habido entre uno y todos los que se hayan podido endosar ese título. El último es el encargado de emitir esta acción o de ejercitar esta acción ante el juez. Y ahora sí, los títulos que siguen van a ser muy someros porque también se utiliza lo que es el endoso, el aval y las acciones cambiarias de directa y de regreso serán las mismas. El segundo de ellos es el pagaré, y la denominación de pagaré manifiesta con claridad qué es y es el objeto que persigue. Es decir, es un título que se emite desde una posición deudora y expresa la promesa del emisor, de hacer frente a una deuda en una fecha determinada o una fecha de vencimiento. El pagaré es un título de crédito que concede un derecho de cobro al beneficiario o tenedor del mismo. La persona física o jurídica que lo emite y firma se lo entrega a su creador o acreedor, mejor dicho, con dos intenciones: el reconocimiento de una deuda indicando su importe y la promesa de pagarla en la fecha y lugar referidos en el documento. Como ven, es una promesa de pago. Debo y pagaré incondicionalmente la cantidad X a nombre, y ahí van a poner quién es el deudor. Es una acción, por decirlo así, voluntaria, que nace de la persona que se está obligando. Por eso pagaré. La propia palabra expresa de que yo lo voy a hacer, yo lo voy a realizar y me comprometo a hacerlo. Al igual que la letra de cambio tiene sus características, y sin alguna de ellas no va a existir un pagaré. O puedes tener un documento que se asemeje, pero no va a ser un pagaré. El primero de ellos es la palabra pagaré. Va a estar en la parte de arriba, al inicio del párrafo, pero siempre tiene que decir pagaré. ¿Ok? El importe de la deuda con la cantidad expresada en número, y ya lo dijimos, letra y unidad monetaria. Si es extranjera, tienen que indicarse cómo va a ser el tipo de cambio. El lugar de cobro y la fecha de vencimiento del pagaré. Identificación del beneficiario, la persona física o jurídica a cuya orden se debe procesar al pago en la fecha y lugar convenidos. La firma y la antefirma del deudor con su sello o razón social, y lugar y fecha de expedición del documento. Si tiene todas estas características, esto se puede denominar como pagaré. Quienes intervienen en el pagaré será el deudor o librado y el acreedor o librador. Quien es el primero de ellos, por su nombre, es quien emite el documento y se compromete a pagar, y el acreedor es el que va a beneficiarse y tiene el poder de cobrar la deuda en fecha de su vencimiento. También tenemos los tipos de pagaré. Es el pagaré a la orden, es la clásica, y con esta se puede endosar cuantas veces quiera, a diferencia con el pagaré no a la orden. También existen los pagarés bancarios y los no bancarios. También existen pagarés truncables, es decir, que tienen un código de barras y es librado para su tenedor. Quien lo tenga puede cobrarlo sin ninguna restricción. Cosa contraria con los pagarés no truncables. Repito, todas las características que tiene la letra de cambio serán aplicables al pagaré y también al que sigue, que es el cheque. Este documento de naturaleza bancaria que posee
especificada una orden escrita de pago mediante el cual el titular de una cuenta bancaria, también llamado librador, habilita a otra persona conocida como beneficiario a cobrar una cantidad determinada de dinero en la entidad bancaria o libradora donde el primero tiene sus fondos, perdón. La palabra proviene del inglés cheque o check, que deriva del verbo to check o que significa verificar. La función primordial del cheque es servir como un medio de pago, pues como tal, según el derecho mercantil, el cheque es un título de valor que le otorga a su poseedor el derecho literal, autónomo y legítimo de dicho documento que refleja. ¿Qué es lo que pasa? Un cheque ya tiene establecido un valor que ustedes lo pueden identificar. Ustedes cuando tienen en el banco 10,000 pesos y les dan una chequera, lo que van a hacer es como una especie de billete. Ustedes van a crear sus propios billetes, mejor para verlo de esa forma. Ustedes van a hacer un billete con 5 pesos o 100 pesos o 1,000 pesos o lo que tengan de fondo. Eso es lo que respalda sus fondos con respecto al banco. Si ustedes en el banco tienen 20,000 pesos, entonces sus cheques van a tener ese valor. Bueno, no cada uno, sino que ustedes van a poder hacer como una especie de transformación de esos fondos a través de ese documento. Si lo vemos macroeconómicamente, un billete de 100 pesos es lo que representan las reservas, o es la parte que representan las reservas del país. Así exactamente lo mismo. Un documento cheque, cuando llamado cheque, es lo que representa en parte lo que tienen ustedes en los fondos bancarios. ¿Qué requisitos deben de tener? La ley dispone que deben de contener pues la mención de ser cheque inserta en el texto del documento. Generalmente pues esto ya están incluso elaborados por el banco, les dan su chequera y ya con eso ya nomás tienen que estarlo rellenando. Pero generalmente se tiene que poner el nombre de cheque, el lugar y la fecha en que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada en dinero, ya sabemos cómo, tiene que ser el número y letra. Asimismo tiene que haber, debe establecerse en qué moneda se va a pagar, el lugar del pago y firma del librador. Cosa muy importante, esto último, para que un cheque sea válido tiene que estar firmado por el girador, así de sencillo. Y también tenemos distintos tipos de cheques. Está el cheque negociable, que son aquellos que se pueden endosar tantas veces como sean necesarios, o no negociables. Para ello también tiene que expresarse no negociable o bien se cruza con unas líneas. Está el cheque al portador, así se establece, y si se fijan, esto ya también parece como un billete. Cualquiera que lo tenga puede ir al banco y cobrarlo. Cheque nominativo o a la orden se expide a la persona en específico de quién es la que va a ser beneficiaria. Y también tenemos lo que es el cheque de caja, que generalmente es la que expide el administrador, gerente o dependiendo del banco, es el que te expiden para retirar tus fondos bancarios. Esto se hace así porque no te puedes expedir un cheque para ti mismo. También están los cheques certificados. Esto en ocasiones el beneficiario necesita estar seguro de que el documento cuenta con los suficientes fondos para ser pagados. Esto cuesta, obviamente, y lo que va a pasar es de que el que gira o el librador va a solicitarle a su banco que certifique, por eso el nombre, de que efectivamente que hay fondos, y esa cantidad de dinero a la que se está comprometiendo no va a ser movida, o mejor dicho, va a apartar la cantidad que se está proponiendo en el cheque. Por ejemplo, si son 5,000 pesos, el banco lo que va a hacer es retirar esos 5,000 pesos y con eso va a garantizar que ese cheque vaya a ser pagado. ¿Qué puede pasar? Que a lo mejor esa persona, el librador, emite otros cheques
y se acaba todo el dinero, pero en particular esos 5,000 pesos quedaron intactos para que cuando yo vaya a recoger el dinero tenga suficientes fondos. Cuando se trata de cheques cruzados, estos no pueden ser cobrados en efectivo. Lo que se va a hacer es a través de una cuenta. Cuando ustedes vean en un cheque dos líneas, sobre toda la parte dorsal, que crucen el documento, cuando vayan al banco, les van a pedir que o abran una cuenta o que o determinen qué cuenta o con qué cuenta van a poder depositarles esa cantidad de dinero. Y por último, en esto de los cheques de viajero, son aquellos que se expiden una institución bancaria u otras agencias autorizadas para que sea pagado por su establecimiento principal y por sus sucursales o corresponsables que tengan en la República Mexicana o en el extranjero. Estos generalmente, les soy sincero, casi nadie los utiliza porque casi nadie los acepta. Porque si el cheque no tiene fondos, y como se abren solamente para viajes, con esto muchas veces defraudan a esas empresas o a esos comercios.